Bienvenidos al capítulo 13 de Crystal Clear Electronics, donde estaremos hablando sobre la corriente continua, motores. En el segundo video, nuestro presentador principal sigue siendo Ambrus Salai y mi compañero es Bence Barani. Tenemos una herramienta de demostración aquí. Por favor, di unas palabras sobre ella. Sí, traje su modelo de motor. Me gustaría mostrarles cómo funciona. Es un motor de corriente continua simple. Discutimos. Basil tomó a Tara un chequeo de atópico magna. Aquí hay imanes y, si lo detengo, es más visible. Ver las bobinas. Al final de este video, entenderemos cómo funciona. Sí, suena genial. De hecho, nuestro objetivo hoy es entender todo aquí, el papel de cada componente. En el primer video exploramos los vínculos claros entre la electrodinámica, es decir, el electromagnetismo, y las fuerzas creadas por los campos magnéticos. Usando esto, ahora creamos un motor de corriente continua en nuestra imaginación, que también llamamos motor de corriente directa, usando el término en inglés. Hasta ahora, han surgido dos campos magnéticos. Según la ley de Lorentz, cuando un cable que lleva corriente se coloca en un campo magnético, se genera una fuerza sobre el cable. Pero el cable en sí también genera un campo magnético, ¿verdad? Sí. Si quieres construir un motor, debe haber un campo magnético permanente, y debe haber una bobina que cree el campo magnético, que se mueve con él. Oh, sí, definitivamente debe ir más tarde. Dentro del motor de corriente continua, que es la estructura más simple que estamos examinando en este momento, hay un campo magnético estacionario creado por imanes permanentes. También podemos usar el término imán permanente abreviado, que es PM. Imagina lo que sucede si se coloca un lazo con corriente fluyendo él dentro de un campo magnético, como se muestra en la figura. Las fuerzas de Lorentz actúan sobre una sección del conductor y crean un par de torsión, haciendo que el lazo gire. Aquí, necesitamos saber que el par de torsión cambia la rotación de los cuerpos, o, más precisamente, su momento angular. Es como acelerar la rotación de un carrusel en un parque, cambiando su momento angular. Es cuando aplicamos un par de torsión al carrusel, pero también usamos estas herramientas de la vida cotidiana, una llave Allen y un destornillador. También se utilizan para aplicar par de torsión, por eso acabo de traer estos para mostrarte. El par de torsión se calcula generalmente como fuerza multiplicada por una palanca. Estamos terminando el video aquí, así que traje estos. ¿Podemos mostrarlo bien? Entonces, por ejemplo, la fuerza ejercida por tu dedo, y esta palanca es la palanca de fuerza. Por esta razón, la unidad es el newton metro, así que fuerza por palanca, creo que es fácil de recordar. El efecto de la fuerza de Lorentz es similar. La fuerza de Lorentz también tiene un efecto similar en el bucle conductor, hasta el punto en que las fuerzas en las dos ramas del conductor están alineadas. Aquí en el dibujo están colocados uno encima del otro. Debido a que son de igual magnitud, pero en direcciones opuestas, se cancelan entre sí y no se crea torque. Visitar A. Si dejamos el bucle líder en esta posición, no podrá comenzar desde aquí. Tenemos la oportunidad de que este punto cruce. Sin embargo, si gira de todos modos, hay una posibilidad de que lo atraviese, en este punto, pero el problema es que las fuerzas comenzarían a desacelerarlo. Para su exhibición, el chico dijo porque no lo logró. Anios Jedlik, uno de los más grandes inventores del siglo XIX, también experimentó este problema. Se dio cuenta de que si cambiamos la dirección de la corriente en tal disposición justo antes de que comience, se alcanza un estado estable, entonces las fuerzas cambiarán de tal manera que mantendrán el bucle girando. Si lo piensas, puedes ver que al invertir las fuerzas, el torque actúa nuevamente en la dirección correcta. Entonces, si cambias la dirección de la corriente después de 180 grados de rotación, puedes lograr un movimiento rotacional constante. Se realiza mediante el llamado transformador de corriente, o conmutador. Hay un pequeño problema. A medida que el bucle gira, el torque disminuye. Nuestra máquina teórica no produciría una rotación constante así. Saltaría después de cada media vuelta. Si colocamos un segundo conductor perpendicular al primer bucle, que está conectado a nuestra fuente de corriente continua a través del conmutador en cada cuarto de vuelta,
La pulsación del torque será menor. Si aumentamos el número de bucles, obtendremos una rotación relativamente suave. La renovación SAS. La máquina, construida por años Jedlik en 1829, fue el primer motor eléctrico operativo, y contenía los tres elementos básicos de un motor de corriente continua. La parte estacionaria, llamada estator, crea el campo magnético estacionario con imanes permanentes, la parte rotativa, llamada rotor, y el conmutador, responsable de cambiar la dirección de la corriente que fluye en el rotor. Este proceso se llama conmutación. El diagrama que se muestra aquí es ilustrativo del conmutador. Así que estas son las formas de este tipo. Así que, en este diseño, la batería sería cortocircuitada por el giro del conmutador. Echemos vistazo a partes de la corriente continua. Motores. Hoy motocicleta. El motor de corriente continua se puede desarmar en tres partes principales: la parte estacionaria, la parte rotativa y el conmutador, como puedes ver en la figura de la parte superior derecha. Empecemos con el estator. El estator es la parte de nuestra máquina que es estacionaria, no se mueve. Crea un campo magnético estacionario. Hasta ahora, hemos asumido que esta parte está hecha con imanes permanentes, que contribuyen a la creación del campo magnético permanente. Sin embargo, en realidad, en muchos motores de corriente continua, el estator está hecho con electroimanes, que crean el campo magnético estacionario solo. Cuando se aplica energía, tiene la ventaja de que podemos controlar la intensidad del campo magnético. Los materiales ferromagnéticos utilizados en la parte estacionaria dan forma a las líneas de flujo magnético y proporcionan resistencia mecánica y protección. Nuestra siguiente parte principal es el rotor, también conocido como armadura. La parte rotativa del motor de corriente continua está típicamente hecha de material ferromagnético. Puedes verlo aquí. Los conductores de cobre están enrollados en las ranuras del rotor. Una vez más, el hierro tiene un papel en concentrar las líneas de flujo y asegurarse de que los conductores se mantengan en su lugar. Las bobinas están conectadas al conmutador, como se muestra en la figura. Y finalmente, unas palabras sobre el corazón del motor de corriente continua, el conmutador y las escobillas que lo contactan. El conmutador es un cilindro montado en el eje del rotor en un extremo. El rotor consiste en segmentos de cobre, que están aislados entre sí. También echaremos un vistazo más de cerca a este motor. Mutator voz. Café inmóvil. Las escobillas estacionarias hechas de carbono o grafito son presionadas contra el conmutador por resortes, permitiendo que la corriente de la fuente de voltaje de corriente continua externa fluya a través del rotor. La desventaja de esta solución es que las escobillas están sujetas al desgaste mecánico con el tiempo y necesitan ser reemplazadas, y el polvo de carbón producido donde las escobillas contactan el eje rotatorio puede causar un cortocircuito en los segmentos aislados del conmutador. Esto significa que hay más que solo una solución de escobillas. Sí, pero discutiremos esto y cómo controlar los motores de corriente continua en nuestro próximo video. Para este video, muchas gracias por su atención. Pense, gracias por tu ayuda. Si crees que has entendido todo de este video, pasa al tercer video en DC. Capítulo de motores. Adiós. Adiós.